Padre, que estás en gloria, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. En esta noche tu pueblo, tu iglesia, te adora, te glorifica, te exalta. Mi Dios, porque hemos creído en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Aquel que se entregó para redimir nuestros pecados, para salvarnos, para darnos esperanza. Mi Dios, nos hemos reunido para eso, para exaltarte, para poder, mi Dios, tener un tiempo no solo de adoración, mi Dios, sino también de comunión con tu palabra. En esta noche, mi Dios, toma control de todo lo que está ocurriendo, mi Dios, y ocurrirá en este lugar. Padre, cada vida, cada corazón, que tu Espíritu Santo, Padre, trate con cada persona en este lugar. Mi Dios, que realmente al salir de este lugar no salgamos iguales, sino que tu palabra haya hecho eco en nuestras vidas. Mi Dios, aparta toda distracción, todo aquello que se levante en contra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te agradecemos y te bendecimos, mi Dios, por este momento. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hermano, ¿puede tomar su asiento ahí donde está? Y déjeme compartirle un dato curioso. Para los que no saben, ¿sabía usted que nuestra legislación laboral estipula dos métodos de remuneración para los trabajadores? La primera es por productividad, y dice que un trabajador gana su salario por cuánto produce. Y el segundo método de remuneración dice que es por tiempo. Un trabajador gana su salario no por cuánto produce, sino por cuánto tiempo cumple. Veo yo una semejanza de esto en el reino de los cielos cuando hablamos del servicio. Muchos creemos que estamos cumpliendo por el hecho de cumplir un tiempo en la iglesia, pero realmente en el reino de los cielos, en la obra de Dios, lo que vale es lo que hacemos, no el tiempo que cumplimos dentro de la iglesia. En esta noche quiero hablarle sobre el servicio, sobre aprovechar el tiempo para servirle a Dios, porque Dios espera que sus hijos, su iglesia, todo hombre y mujer que crea en Él, sea una persona productiva en el reino de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Los que trajeron Biblia, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y estaremos leyendo del versículo 14 al 30. Me dice amén cuando lo encuentre. Mateo, capítulo 25. Encontramos la parábola de los talentos, dicha por Jesús. Mateo 25, 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo:
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cada vez que leemos nosotros una parábola, debemos de tener en claro que Jesús asemejaba las parábolas con el reino de los cielos, con situaciones reales de la vida, para que todas las personas estuvieran entendido. El propósito de la parábola, de la mayoría de las parábolas, era advertir sobre la conducta de las personas ante el Evangelio. Eran advertencias. Debemos de reflexionar en las parábolas, porque en ellas siempre figuraba Dios, Jesús, la obra, la fe, las promesas, el juicio, la remuneración de Dios. Acabamos de leer la parábola de los talentos, única entre todos los evangelios. Y esta parábola está representada, vea, el hombre que se va lejos, el Señor que se va lejos, representa a Jesús. Cuando después que hubo establecido la iglesia, ascendió a los cielos. Los siervos de la parábola representa a todos los que hemos creído en el Evangelio. Todos aquellos que hemos rendido nuestra vida al Evangelio. Los bienes entregados a los siervos representa todo aquello provechoso. Todo aquello provechoso que hemos recibido de la mano de Dios. Lo que exactamente recibieron los siervos, dice la Escritura, fueron talentos. Y no sé cuántos de ustedes conocen lo que era un talento en ese contexto. Los talentos en sí, en el contexto de Jesús, representaba algo valioso, representaba dinero. Pero no era el talento una moneda. Exactamente lo que era el talento era una medida, un peso. Un talento era aproximadamente 34 kilos de cualquier metal valioso. Un talento de oro, 34 kilos de oro. Un talento de plata, 34 kilos de plata. Realmente el que tenía un talento tenía algo valioso en sus manos. De hecho, un talento de plata representaba el salario de un jornalero por 20 años. El talento fue la figura más valiosa que Jesús utilizó en sus parábolas. Pero en la aplicación espiritual no representa dinero para nosotros, como muchas personas predican. Entonces, en sí, ¿qué son los talentos de los que habla la Escritura? Para que nosotros podamos entender de qué está hablando, de qué fue aquello que se nos dio, que recibimos de nuestro Señor cuando Él ascendió después de haber establecido a la iglesia. Los talentos representan, escuche bien, todas las habilidades y dotes naturales que el cristiano, la persona posee, que han sido recibidos por Dios y por su Espíritu. Cuando hablamos de talento, estamos hablando de todas aquellas cosas que nos permiten notarnos o sobresalir entre las demás personas o en el mundo. Estamos hablando del conocimiento, la fuerza, el vigor, la habilidad para hacer algo, la habilidad para pensar algo, para expresar algo.
para diseñar algo. Cuando estamos hablando de talento, estamos hablando de la eficiencia y de la eficacia para poder cantar, enseñar, dirigir, administrar, curar, reparar, crear, diseñar, organizar, todo aquello que el hombre tiene la capacidad de hacer. Unos entre otros lo hacen mejor. Diferencia, variedad, algunos son más buenos que otros en alguna tarea que se desempeña, pero todas estas cosas vienen de Dios. Dios dotó al hombre y equipó al hombre con la capacidad de hacer algo y hacerlo bien. Pero la Biblia dice que el Señor de la parábola entregó sus talentos a sus siervos con el propósito de que estos talentos en las manos de su siervo fueran productivos, fueran puestos para multiplicarse, para aprovecharse. Y si nosotros somos esos siervos que hemos creído, significa que nosotros hemos recibido talentos de parte de Dios. Hemos recibido dones y hemos recibido habilidades para poder hacer algo. Es impresionante ver hoy en día cómo personas se destacan en algo más que en otras personas. Hay personas que pueden desarrollar algo, inclusive no lo estudian, pero no todos aplicamos a eso. Déjeme decirle en mi ejemplo que yo he visto en algunas personas, las que más me rodean. Por ejemplo, algunos de mis hermanos, ellos son mecánicos, hasta trabajan como mecánicos, pero ellos nunca estudiaron mecánica. Pero realmente desarman todo y lo vuelven a armar. Mi vehículo lo he puesto en manos de ellos y me ha ido bien. Pero si usted me pregunta a mí, si yo soy buen mecánico, le va a ir mal si me da su vehículo. Porque de eso no soy bueno, aunque lo he intentado, no lo soy. Pero soy bueno en otras cosas que ellos no lo son. Ese es un pequeño ejemplo de acá, del pueblo de Dios. Algunos más buenos que otros, con habilidades y dotes especiales. Dios puso eso en nuestras manos. Hay talento, hay dones, hay habilidades en todo este grupo de gente. El problema no es lo que tenemos en nuestras manos. El problema no es lo que podamos hacer o cómo lo podamos desempeñar. El problema con los dones y los talentos, con los cristianos de hoy en día, son tres cosas que he logrado identificar. Oiga bien, la primera situación que veo como problema al usar los dones y talentos con los cristianos hoy en día, es que muchos de nosotros estamos explotando nuestros dones y talentos más en lo secular que en la iglesia. Muchos de nosotros nos hemos vuelto buenos, hábiles, adiestrados, eficientes, eficaces en lo que hacemos, más en el trabajo, por ejemplo. Excelente. Pero hay muchos de los que estamos acá que damos el 100% en el trabajo de nuestras habilidades, pero a la iglesia le damos solo el 1%. Y eso se vuelve algo malo. Déjeme decirlo, porque los dones y talentos, como dije hace un momento, los hemos recibido de Dios. Y si bien son para provecho, esencialmente los dones y talentos son para glorificar a Dios. Son para engrandecer al Señor. Entonces, muchos de los que estamos acá hemos caído en ese problema. 100% para lo secular, para el trabajo. 1% para la iglesia. Y pasamos desapercibidos. Y pasamos anónimos. Porque la iglesia atraviesa diferentes situaciones y hay muchos hermanos que son buenos en eso, pero pasamos desapercibidos. Ojalá no sea porque pensemos que en el trabajo voy a dar el 100% de todo lo que yo tengo, porque ahí me van a pagar. Dios quiere que no sea ese nuestro pensamiento, porque dice Pablo que nuestro galardón está en los cielos, no acá en la tierra. Cuando Jesús, hubo un grupo de gente que se acercó, se esforzó por escuchar a Jesús, por seguir a Jesús. En Juan 6:27, Jesús los confrontó. Les dijo, oiga, no trabajen solo por la comida que perece. No trabajen solo por el pan diario. Esfuércense y trabajen también
por la comida que a vida eterna permanece, la cual solamente el Hijo de Dios les puede dar. No trabajen solo por el pan diario, trabajen también y esfuércense, dijo Jesús, por alcanzar aquellas cosas que solo Jesús les puede dar. La segunda situación que yo veo cuando hablamos de dones y talentos en la iglesia y de cómo el hombre los está explotando, es que muchos de nosotros estamos explotando los dones y talentos para agradar a los hombres más que a Dios. Algunos de nosotros apuntamos nuestros dones y talentos para apoyar, para desempeñar, para respaldar causas seculares. Pero la causa del evangelio no la respaldamos con nuestros dones y talentos. Yo recuerdo en una ocasión, ya veo ahora en estos tiempos que estamos en elecciones, cómo la gente gasta sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, su esfuerzo para poder agradar a algún político. Yo recuerdo en una ocasión andaba con el pastor en un barrio, estábamos en el vehículo y una señora se nos acercó con un gran rótulo de un candidato y lo puso así enfrente de nosotros y nos dijo: Él es la esperanza, voten por Él. Él es el que nos va a sacar adelante. ¿Y sabe qué? Después que se quitó del vehículo de nosotros, fue a otro vehículo con el rótulo haciendo lo mismo. Y fue a otras personas en la calle haciendo lo mismo. Andaba con el rótulo en toda la calle, diciendo: Él es la esperanza, Él nos va a sacar adelante, vamos con Él. Digo yo, qué tremendo sería que los cristianos anduviéramos con la bandera de Jesús diciendo: Él es nuestra esperanza, Él nos va a sacar adelante. Pero preferimos hacerlo más para las cosas, para agradar a los hombres más que a Dios. Y quien hace algo así realmente está mal delante de Dios, porque al Señor, nuestro Dios, debemos de adorar y solo a Él debemos de agradar. Segunda de Timoteo 2:4, Pablo da este consejo y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, con el propósito de agradar a aquel que lo rescató, que lo llamó. Pero la tercera situación que yo veo hoy en día, de que nosotros, los que hemos creído y hemos recibido dones y talentos de parte de Dios, estamos fallando en esto, diría yo, es la peor de las dos anteriores. La tercera situación que está atacando a la iglesia hoy en día, por lo cual los dones y talentos están estancados o siendo mal usados, es porque muchos en las iglesias han caído en la apatía. ¿Cuántos conocen esa palabra? Apatía. Según el diccionario, apatía es la falta de motivación, la falta de emoción, la falta de entusiasmo. La apatía es un estado de indiferencia. Si sirvo a Dios, bueno. Si no, también. Apatía es cuando un individuo no responde al servicio de Dios. Le da igual si le sirve o no le sirve a Dios. No experimenta ninguna emoción. ¿Cuánto hemos caído en apatía? Eso es lo que está atacando hoy en día a la iglesia. Cuando las iglesias están necesitando de obreros y de personas que se pongan al frente, nosotros estamos sumergidos en la apatía. Porque no nos emociona el servicio a Dios, porque no nos llama la atención, porque nos da igual. Esto para mí es lo que más está atacando hoy en día en la iglesia. Porque he comprobado que del 100% de todas las personas que están en las iglesias, solamente un 15% realmente está sirviendo a Dios. El resto ve el servicio a Dios como algo que no tiene que ver con su vida. ¿Y sabe cómo esto está evidenciado? Porque lo que se ha estado hablando todos estos sábados ha sido de servicio. ¿Sabe usted que este es el cuarto mensaje sobre servicio? Pregunte cuántas personas han tomado una decisión de servirle a Dios.
Y quisiera pensar que después de este mensaje, muchos van a correr a los pastores a decirle, yo voy a servir a Dios. Bueno, ahora me voy a poner de la otra acera, la acera de ustedes. Tal vez usted dirá, hermano, yo tengo excusa para no servirle a Dios. Recuerda, como el siervo de la parábola, él escondió el talento y tenía una excusa, o sea, tenía algo que decir. Y seguramente algunos de nosotros tenemos algo que decir si no le estamos sirviendo a Dios. Entre las más comunes, no le puedo servir a Dios porque tengo trabajo. No le puedo servir a Dios porque tengo familia. No le puedo servir a Dios porque soy muy viejo. No le puedo servir a Dios porque no tengo tiempo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo hacen los demás que actualmente le sirven a Dios? Si ellos tienen trabajo, ellos tienen familia, ellos están avanzados de edad, algunos de ellos. Ellos sí tienen tiempo. ¿Por qué ellos pueden servirle a Dios y algunos de nosotros no lo hacemos? El problema radica en que de todas estas excusas, la única valedera puede ser una, pero es la más peligrosa de todas. Tal vez alguien alguna vez dijo, yo no le puedo servir a Dios porque no tengo con qué servirle. Y esta es la excusa más peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque si alguien dice que no le puede servir a Dios porque no tiene con qué servirle, está contradiciendo la palabra de Dios. Está contradiciendo a Dios lo que Él dijo. Efesios 4 del 7 al 8 dice que cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice, Jesús subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Él repartió dones a los hombres. ¿Quién lo dijo? Jesús. Él repartió dones a los hombres. Él dotó a cada persona. Él habilitó a cada persona para que fuera talentoso, para que fuera aún exitoso, para que pudiera alcanzar, para que pudiera hacer, no solamente en el mundo secular, sino también dentro de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. Corrobora ahí en su Biblia, lea. Primera de Corintios 12, del 7 al 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se acuerdan lo que leímos en la parábola? Dice que el Señor repartió los talentos conforme a la capacidad de cada persona. El Señor no vio a alguien que no tuviera capacidad. A uno les dio más y a otros les dio menos. Algunos de los que estamos acá somos más talentosos en algunas cosas que otros. Somos más habilidosos en algunas cosas más que otros. Pero dice mi jefe, prefiero trabajar con alguien que está dispuesto. Prefiero trabajar, dice él, con alguien que no sabe mucho pero está dispuesto, que con alguien que sabe mucho pero no está dispuesto. Porque muchos de nosotros tenemos que ofrecer, pero no estamos dispuestos. Entonces realmente no sirve. Pero alguien que tal vez lo que hace no es mucho, pero lo dispone, es más valioso para el Señor. La verdad es que las excusas no nos justifican. Aunque realmente en el mundo secular dicen que las excusas justifican. Bueno, hay excusas que sí nos justifican y hay excusas que no nos justifican. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si un joven dice,
no pude ir a jugar fútbol porque estaba enfermo. Esa excusa sí lo justifica. Pero si, por ejemplo, una madre de familia dice, no le di de comer a mis hijos porque se fue el gas de la cocina, realmente esa excusa la justifica. ¿Saben cuándo las excusas no nos justifican? Cuando realmente hay alternativas para cumplir con aquello que debíamos de hacer. Mire al siervo que solamente se le dio un talento. Lo que tenía que hacer es tomar ese talento que recibió de su Señor y ponerlo, aprovecharlo, explotarlo. Pero él dijo, no, lo voy a esconder. Imagínense que el Señor puso algo a su disposición, ya lo tenía en sus manos para hacerlo. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestras manos? ¿Tenía excusa realmente el siervo? Si dice que el mismo Señor le dijo, podías tomar el talento, podías darlo a los banqueros y podías recibir intereses de eso, pero ni eso hiciste. Y si nosotros decimos, bueno, lo que Dios me ha dado, y yo tengo mi excusa por lo cual no puedo, realmente es una excusa, realmente estamos nosotros justificados. En aquel día, cuando estemos delante de Dios y el Señor nos pregunte, ¿por qué nunca serviste en la iglesia? ¿Por qué nunca hiciste nada por la obra de Dios? ¿Qué excusa vamos a dar? ¿Qué excusa vamos a dar que realmente nos justifique? Dígame. Hay una imagen que vi en el Facebook, me llamó la atención, no sé cuánto la han visto, y se llama, ¿cuál es tu excusa para servir? Y en la imagen aparece una persona que no tiene los pies y se arrastra en el piso, pero andaba con una escoba barriendo la iglesia. Y dice, ¿cuál es tu excusa para no servir a Dios? Y cuando vemos personas que tienen limitaciones físicas, vemos personas que tienen limitaciones económicas, y a pesar de eso, les sirven mejor que aquellos que estamos íntegros físicamente. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Sabe que la parábola específicamente está hablando del servicio? ¿Sabe usted que la parábola nos está advirtiendo que si somos cristianos, si hemos creído en Dios, debemos de poner en práctica y explotar las habilidades y los talentos que el Señor nos ha dado? Es una advertencia. Es una advertencia para todos nosotros. ¿Cómo nos justificaremos el día de mañana delante de Dios? El siervo que no hizo nada con su talento fue declarado por su Señor como malo, como negligente. Y esta palabra, negligente, en el griego también significa perezoso. ¿Quién sabe, hermanos? Tal vez esa es la razón principal, pero más silenciosa, por la cual muchos no le servimos a Dios. Y es porque nos da pereza salir de nuestra comodidad, como dijo uno de los predicadores. Sí, hermano. Y si le sirvo a Dios en esto, sé que eso es cansado y eso toma tiempo. Paso. Y si le sirve a Dios en esto, eso implica que me tengo que mover, eso implica que tengo que salir temprano de mi trabajo, eso implica que tengo que hacer la comida temprano para mis hijos para poder hacer eso. Paso. Así lo decía un predicador. Cómodamente no queremos salir de la comodidad. Algunos de los que estamos acá, lamentablemente, hemos caído en una rutina. Saludamos, oramos, cantamos y nos vamos. Saludamos, cantamos, oramos y nos vamos. Próximo fin de semana, saludamos, cantamos, oramos y nos vamos. Y eso se repite por mucho tiempo en nuestra vida cristiana. ¿Realmente cree usted que está bien delante de Dios? Según lo que nosotros entendemos en la Escritura. En el griego, esta palabra negligente se pronuncia okneros. Y tiene un significado. Okneros significa alguien que en vez de crecer se encoge. Y el siervo que fue mal visto por su Señor fue porque
se le dio la oportunidad de hacer algo. Se le dio los elementos, se le dio la guía para hacer algo. Sin embargo, él, teniendo el impulso para poder hacer algo, retrocedió y fue a hacer un hoyo para esconder su talento. Y él dijo, porque tuve miedo, por eso no lo hice. Creo yo que cada uno de los que estamos acá, si alguien de los que estamos acá presumimos conocer a Dios, realmente debemos de servirle al Señor. Así como lo hacemos afuera, lo hacemos acá adentro. Alguien inoperante. Yo decía ahora, todo cristiano, todo hijo de Dios realmente tiene que ser un servidor por naturaleza. Y hemos hablado varios versículos de lo que hemos predicado. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Quiso darnos ejemplo el Señor, que el que realmente es un hijo de Dios es un servidor. También Jesús dijo que donde Él estuviere, su servidor también estaría ahí, sirviéndole y haciendo algo por la causa de la obra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano no sirve? ¿Qué pasa cuando el cristiano no hace nada más que solo cantar y orar, saludar e irse a su casa? ¿Qué pasa cuando el cristiano hace esto toda su vida y nunca hace nada por la causa del Evangelio? Yo diría que ha perdido su llamado. Un cristiano que no hace nada por la obra de Dios es alguien que delante de Dios ha perdido su identidad. Mateo 5:13 dijo Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero escuchen bien, si la sal se desvanece, se vuelve insípida y no sirve para nada, más que para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Nos comparó con la sal. Dice, ustedes son la sal de este mundo. Y para las que cocinan y los que cocinan, ¿sabe qué hace la sal en los alimentos? Hace que no sean insípidos, simples, comunes. La sal le da el sabor al alimento que debe de tener. Y si el cristiano, que es la sal, no sirve a Dios con su vida, se vuelve insípido. Ha perdido eso que hace la diferencia en este mundo que espera a las personas ser servidos y no nosotros que somos llamados a servir a los demás. Efesios 5:16, y le voy a pedir a mis hermanos músicos que vayan pasando. Efesios 5:16. Miren pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo le quiero hacer un llamado en esta noche. Algo que dije en una ocasión en el mensaje fue lo siguiente. Yo conocí a una señora cristiana, 90 y pico de años. Ella dice que había sido la segunda generación de los cristianos en Nicaragua. Y ella me decía algo, dándome un consejo a mí, como joven. Y me dijo, mire, si usted quiere estar firme en su vida cristiana, le voy a dar 3 consejos. Me lo está diciendo a alguien que es cristiana de 96 años. Le voy a dar un consejo si usted quiere estar firme en su vida. 1, nunca deje de orar. 2, nunca deje de leer la Biblia. Y 3, nunca deje de servirle al Señor. Porque creemos o no sabemos que cuando servimos nos fortalecemos. Pregúntale al que sirve al Señor si no se fortalece después que viene de su célula. Pregúntele cómo viene aquel que ha terminado de servirle a Dios.
no llega derrotado a su casa, no llega desanimado a su casa, llega fortalecido. Y es que el Espíritu con el cual fuimos sellados se regocija porque le hemos entregado a Dios nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que somos, mi esfuerzo, todo lo que somos. Una cosa más y un versículo más para que oremos. Yo antes, hace mucho tiempo, yo simpatizaba con un partido. Y yo levantaba la bandera de ese partido y yo movía a la gente y yo me desgalillaba. Me acuerdo una vez que me quedé sin voz. Cuando conocí al Señor, cuando conocí a Jesucristo, yo me hice una promesa que no se me olvida. Yo dije, nunca jamás voy a levantar la bandera de ningún hombre si no es la de Cristo. Mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación, lo que yo soy se lo daré a mi Señor, jamás a ningún hombre. Gracias a Dios he cumplido hasta este día. Y yo le invito a usted que salga de esa vida ociosa, salga porque hemos estado hablando de eso y no reaccionamos. Eso se llama apatía. No reaccionamos. Salga de esa vida ociosa, salga de el saludo, canto, oro y me voy. Salga de eso, sírvale al Señor y posiblemente, seguramente su vida va a cambiar. Va a cambiar de derrota a victoria. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Y le prometí un versículo más, 2 si me lo permite. Apocalipsis 22:12 dice: el Señor, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuántos creen eso? Hebreos 6:10 dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho, mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida eso, jamás lo va a olvidar. Yo le invito en esta noche a que medite en su camino, a que se acerque al pastor y que le diga: dígame en qué le puedo servir. Yo puedo hacer esto, yo puedo ayudar en esto. Mire, no se trata que va a ser la gran obra excelente. Se trata que lo que usted sabe hacer, que usted puede hacer, es lo que usted ponga al servicio del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Por favor, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, Dios, estás en gloria. Aquí está tu pueblo reunido, tu iglesia. Y algunos de nosotros hemos vivido muy ociosos, dejando que el tiempo pase en nuestra vida, Señor. Basta ya de perder el tiempo, basta ya de ignorar al Espíritu. Nuestra vida, y Dios, te pedimos cambien de dirección. Nos acercamos a ti y nos disponemos para hacer algo que engrandezca el reino de los cielos, algo que engrandezca el nombre de Jesús, el nombre de mi Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu trate con cada vida, cada corazón de los que están en este lugar, aquellos que están en derrota, porque no hacen nada para el Evangelio. Obra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dele fuertes palmas al Señor ahí donde está.